habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma.
Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Proverbios y llegamos al capítulo 18. Pensamos que este joven que ha entrado a la escuela de la sabiduría está progresando bastante, y ojalá que el resto de nosotros también estemos progresando con él, porque hay muchas verdades espirituales en estos proverbios. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 18 que vamos a considerar hoy, dice: Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. Permítanos cambiar esto un poquito, amigo oyente, y creemos que será de ayuda. El hombre que se ha separado a sí mismo para su propio placer, se enfurece contra toda sana sabiduría. Quisiéramos que usted, amigo oyente, note aquí que lo importante es el tema de la separación. Esta es la clase equivocada, digamos, de separación. Para decir verdad, amigo oyente,
tenemos que notar que hay muchas personas que en el día de hoy enfatizan la separación, y pensamos que esta gente está enfatizando la clase equivocada de separación. Ellos preparan sus propios mandamientos, los que en realidad no están en la Biblia, y piensan que tienen que seguirlos, que tienen que separarse a sí mismos de todos aquellos otros creyentes, y que ellos son algo muy especial ante los ojos del Señor. Creemos que eso es algo equivocado. La gran división que existe hoy en la familia humana es la que está establecida entre los que son salvos y las personas que están perdidas. La división, según Dios, según Él observa las cosas en este momento, en este mundo, no es por el color. Podríamos decir que en realidad Dios es daltoniano, o sea que es ciego en cuanto al color. No es ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni rojo, ni color café. La división que existe en el día de hoy es la de si la persona es salva o si está perdida. Estas son las dos grandes divisiones, no hay ninguna otra división. Ahora, entre aquellos que son salvos, hay quienes se han separado a sí mismos en esta pequeña camarilla. Ellos opinan que son superiores, y por lo general no lo son. Ellos manifiestan muchas evidencias de la carne obrando en sus propias vidas. Pero la Biblia nos dice, sin embargo, que tenemos que ser separados. El apóstol Pablo, allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, nos dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y Dios, por tanto, nos señala de manera muy definida aquí que nosotros debemos separarnos, apartarnos de aquello que es inmundo. Él está hablando particularmente acerca de la idolatría de aquel día, aquello que es inmoralidad, aquello que es una conversación inmunda. Todo eso sería una clase de separación de los demás. Y debemos decir de paso que eso es verdadera segregación, el segregarnos a nosotros mismos del diablo. Esto es algo que es muy importante. Ahora existe otro grupo, y estos también son de aquellos que buscan la separación, y ellos se encuentran en realidad entre los que no son salvos. Encontramos que de eso es de lo que se habla aquí en este capítulo 18. Un hombre que se aparta a sí mismo para su propio placer, es decir, que él no escucha nada que sea sabio. Judas habló de esta gente como siendo apóstatas. Él dice allá en el versículo 19 de su carta, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Usted puede apreciar que lo que ellos hacen es el apartarse de cualquier grupo de personas, o de algún individuo que los pueda reprender, y ellos se separan a sí mismos, yendo a formar un grupo pequeño, y se convierten en personas muy detestables. Y por lo general son apóstatas. Ellos se apartan a sí mismos de la verdad, y eso es algo que necesitamos notar. Por cierto que esta clase de personas causa mucho dolor en este mundo. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 18, podemos leer lo siguiente. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Esto es algo que ya hemos visto antes. Pero este profesor del cual ya hemos hecho mención, y quien nos ha enviado algunos proverbios modernos que son muy interesantes, nos menciona, entre otros, el siguiente. Si me detengo a pensar antes de hablar, no voy a tener que preocuparme después de lo que he dicho antes. Y esto, amigo oyente, es algo cierto. Si me detengo a pensar antes de hablar, no voy a tener que preocuparme después de lo que he dicho antes. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 18 de Proverbios, continuamos leyendo, Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Esta clase de gente en el día de hoy trae mucho pesar al mundo. En realidad, todo lo que aquí se menciona es así. Nuevamente queremos mencionar otro de los proverbios que nos envió este profesor que hemos dicho antes, que dice, hay personas que causan felicidad donde quiera que vayan, otros cuando se van. Y creemos que ese es un proverbio muy bueno. Y por cierto que se puede aplicar a esta clase de personas que el Señor está mencionando aquí, porque solo hay felicidad después que ellos salen. Luego en el versículo 4 tenemos lo siguiente. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Esto es algo muy importante para el Hijo de Dios en el día de hoy, porque cada creyente tiene en sí morando, dentro de sí, al Espíritu Santo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, cuando se encontraba en la fiesta de los tabernáculos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego continuó diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Luego Juan interpreta esto para nosotros y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y esto es algo muy importante para nosotros aprender, que es necesario que sepamos hablar en el poder del Espíritu Santo. Y cuán importante, amigo oyente, es hoy hablar en el poder del Espíritu Santo al presentar la palabra de Dios, al hablar a los demás acerca de las cosas de Dios. Luego el versículo 5 de este capítulo 18 de Proverbios dice, tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno. No trate de llegar a un arreglo con una persona mala o sin ley para derrocar o derribar a la persona que es justa. Esto se puede aplicar a cada uno individualmente, así como también a cada país como nación. Estos son grandes proverbios que son muy prácticos y que pueden ser aplicados a nuestras actividades diarias. Al continuar ahora en este capítulo, él comienza a hablar nuevamente de la persona necia. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo que no había que llamar a nadie necio. Sin embargo, Dios lo hace porque parece que el necio se ha distinguido por ser necio. Se nos dice en los versículos 6 al 8 de este capítulo 18 de Proverbios, los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Repitamos una vez más lo que dicen estos versículos del 6 al 8. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Y una vez más tenemos aquí que el necio es quien está creando contiendas. Él se está quejando, hallando faltas con los demás y cosas como esas. Permítanos ahora presentar otro de esos proverbios que nos envió este profesor. Escuche este que vamos a mencionar a continuación porque creemos que es un proverbio bastante bueno. Sea considerado con los demás. La mayoría de la gente sabe cómo expresar una queja, pero pocos son los que pueden dirigir una frase de cortesía. Muy pocas veces se le agradece a la abeja por hacer la miel, pero se la critica mucho por su picadura. Amigo oyente, este sí que es un buen proverbio. Y quisiéramos ahora seguir adelante con el versículo 10 de este capítulo 18 de Proverbios. Este es otro maravilloso proverbio. Este es un proverbio que muchos han utilizado al hablarle a los niños. Escuche usted. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ahora, el nombre de Jehová. El Señor Jesucristo, Él es nuestra salvación. Su nombre es Jesús porque Él ha salvado a su pueblo del pecado. Y Él es Cristo porque Él es el ungido. Él es el Señor de la vida, y el Señor Jesucristo es torre fuerte, a Él correrá el justo y será levantado. Él dice que nadie los arrebatará de sus manos. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos ante nosotros! Luego en el versículo 11 podemos leer, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Las riquezas del rico son ciudad fortificada. De seguro que el significado primordial de lo que tenemos aquí es en referencia a la riqueza material, porque Dios prometió eso a su pueblo, pero Él no nos prometió eso a nosotros. Nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Existe en el presente la idea de que la iglesia es la continuación de Israel. Y en el día de hoy se habla mucho, aun entre aquellos que dicen predicar conservadoramente, que la iglesia es simplemente, podríamos decir, un nivel más elevado que el judaísmo. Pero, amigo oyente, ese no es el cuadro. No es aquello con lo cual nosotros podemos hacer una comparación, aun cuando hay muchas cosas parecidas. Sin embargo, los contrastes son mayores, y aquí tenemos uno de ellos. Dios nunca prometió bendiciones materiales al creyente del día de hoy. Sí lo hizo por Israel. A esa nación le prometió bendiciones materiales, y Dios cumplió eso. Y luego Dios dijo que le iba a quitar eso a ellos como un juicio. Pero a nosotros se nos ha prometido hoy que somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Y eso es para nosotros en el día de hoy nuestra ciudad fortificada. En el día de hoy el Hijo de Dios necesita ser fortificado. Él necesita ir a la ciudad fortificada, necesita entrar en un lugar como ese, necesita tener un gran muro alrededor de él. ¿Y cuál es ese muro? Bien,
es la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Eso, amigo oyente, es muy importante. Lo que nosotros debemos reconocer es que estamos hoy viviendo en una época difícil. El pueblo de Dios está siendo probado y el conocimiento de la palabra de Dios es muy importante. No simplemente es el conocimiento superficial que es prevalente en el día de hoy. Tenemos pequeños cursillos que nos dicen cómo testificar y cómo llevarnos bien con nuestra esposa y cómo dejar de golpearla y cómo llevarse bien con su suegra y cosas por el estilo. Eso tiene cierto valor, pero es algo muy superficial. Eso es simplemente una ilusión y es para gente perezosa de veras. Amigo oyente, no hay nada que sirva para sustituir el que busquemos con diligencia las cosas profundas en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas que se sienten desilusionadas cuando nos escuchan decir esto. Pero amigo oyente, aprenda usted a leer la palabra de Dios. Si usted no la comprende, léala nuevamente. Y si usted no la comprende la segunda vez, léala una tercera vez. Y si usted luego no la comprende la tercera vez, pues hay algo que anda mal. Usted puede dirigirse al Señor y decirle, Señor, hay algo que anda mal aquí, yo no comprendo lo que esto dice. Y usted le puede pedir a Él que le ayude. Y amigo oyente, creemos que estamos en lo correcto cuando decimos esto, porque Él no nos ha decepcionado en este asunto. Él cumplirá porque el Espíritu de Dios es nuestro Maestro en el día de hoy. ¿Y cuán importante es esto? Siguiendo ahora con este capítulo 18 de Proverbios, leemos el versículo 13 y dice, Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántas personas hay que tratan hoy de juzgar a ciertas otras personas, aun cuando ellos no conocen el problema? Tampoco conocen a la persona y ni siquiera conocen la situación. Y dice aquí que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Bueno, él será como este proverbio que dijimos anteriormente. Si me detengo a pensar antes de hablar, no tengo entonces que preocuparme después por lo que dije antes. Cuán importante, amigo oyente, es el detenerse a pensar las cosas de antemano. Ahora el versículo 14 dice, El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Amigo oyente, usted puede quedarse con una pierna quebrada y superar esa circunstancia. Pero si su espíritu está quebrantado, amigo oyente, entonces usted mismo está quebrantado. Y solo Dios puede animarle a usted a recuperarse de algo así. Usted recuerda que Nehemías, cuando él regresó a su gente, aun después de haber reedificado la muralla, ellos no habían escuchado de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue leída y creemos que ellos pudieron apreciar cuánto se habían alejado de Dios y comenzaron entonces a llorar. Y entonces él les dijo, No lloréis, esta es una ocasión para regocijarnos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando el Señor Jesucristo llega a ser su principal elección, cuando Él tiene la prioridad número 1, entonces, amigo oyente, usted no va a tener un espíritu quebrantado del cual se escucha tanto en el día de hoy. Permítanos mencionar otro proverbio. Dad a Dios la preferencia. Dele de su tiempo, dele de su esfuerzo, de sus pensamientos, de su compañerismo y su dinero, y luego verá lo que ocurre. ¿Ha probado usted eso alguna vez? Le desafío entonces a que usted trate de hacerlo y verá lo que ocurre entonces. Sigamos adelante, leamos ahora el versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esperamos que usted, amigo oyente, note este proverbio muy bien porque más adelante vamos a leer uno que es un contraste a esto. Y aquí es donde muchas personas se encuentran diciendo que hay contradicciones en la Biblia. Esas personas piensan que han encontrado algo que se contradice en la Biblia. Bien, ya veremos cuando lleguemos a eso. Allá en el capítulo 25 de Proverbios, versículo 14 dice, Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Como usted puede apreciar, hay un contraste muy grande aquí. Bueno, queremos seguir adelante porque vamos a regresar a esto después. Y personalmente creemos que cada creyente tiene un don. Cuán importantes son los dones del Espíritu para el Hijo de Dios. Bien, leamos ahora el versículo 21 de este capítulo 18 de Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Piensa en eso. La muerte y la vida están en poder de la lengua.
Usted puede decir una palabra a una persona, quizá puede decir más de una palabra. Usted puede darle el Evangelio y darle a ellos vida. Y también usted puede darles y decirles algo más que puede provocar que se aparten de Dios. Y eso quiere decir muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El arma más potente y peligrosa en este mundo en el día de hoy es esa pequeña lengua. No hay nada que sea tan potente como la pequeña lengua. Y el libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de eso. Pero notemos lo que dice este siguiente versículo, el versículo 22 de Proverbios, capítulo 18. El que halla esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Muchas veces me he sonreído al leer esto. Creo que el arreglo de estos proverbios aquí es que el Espíritu Santo los ha colocado juntos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted tiene que proponer matrimonio a la muchacha que ama, digamos de paso. Así es la forma correcta de hacerlo. Pedirle a ella que se case con usted. Y la muerte y la vida están en poder de la lengua. Quizá usted ahora desea haberse mordido la lengua. Es como ese solterón que estaba de novio con una solterona, aunque esto no es muy bueno decir, pero él nunca había encontrado una mujer con la cual le hubiera gustado casarse, porque él pensaba que siempre hablaban mucho. Pero ésta no lo hacía, y él se enamoró de ella, y le pidió que se casara con él. Y ella aceptó. Y en el momento en que ella aceptó, empezó a hablar. Comenzó a decirle lo que iban a hacer, cómo sería su hogar, dónde irían. ¡Ay! Comenzó a hablar y hablar. Y habló por más de una hora. De pronto ella se dio cuenta que él no había dicho ni una palabra más. Así que, volviendo su rostro hacia él, le dijo, ¿por qué no dices algo? Y él respondió, creo que ya he dicho demasiado. Y todo lo que él había dicho era, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, debemos decir que aquí tenemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en el versículo 24, que es el último versículo de este capítulo 18, leemos, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Esto es maravilloso, ¿no le parece? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y también se nos dice aquí, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Y sabe usted quién es él? Bueno, él es el más unido que un hermano para usted. Él es Jesús. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ah, un momento, no comience a cantar diciendo, Jesús es mi amigo. En el momento en que usted comienza a cantar así, hay que preguntarle, espere un momento, ¿está usted obedeciéndole? Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero si usted no le está obedeciendo, entonces tengo que pensar que usted no es uno de sus amigos. Usted no debería estar cantando himnos así. Pero Él es un amigo más unido que un hermano. Él es nuestro Salvador. Él nos amó tanto como para morir por nosotros. Y Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Y aquí Él está con nosotros siempre. Y dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo oyente, no hay forma de mejorar esa clase de arreglo, el tener un amigo que sea más unido que un hermano. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le recordamos leer detenidamente el capítulo 19 de este libro de Proverbios, pues daremos inicio a su estudio en nuestro próximo programa, y esperamos que usted esté al tanto de su contenido para facilitarle su comprensión. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול,
נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת. לאלוקה קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida.
Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12.
Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 21. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa a Tarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos como prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor. Si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo todas sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria sobre los cananeos. Así que los israelitas los destruyeron por completo, junto con sus ciudades. Y desde entonces ese lugar se conoce como Horma. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. ¡Que quite las serpientes! ¡Que quite las serpientes! Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Después, los israelitas viajaron a Obot y acamparon allí. Luego siguieron a Ije-Abarim en el desierto situado en la frontera oriental de Moab. De allí viajaron al valle del arroyo Sered y armaron el campamento. Después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo.
El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Por esta razón, el libro de las guerras del Señor habla de la ciudad de Baev, en la región de Sufa, de los barrancos del río Arnón y de los barrancos que se extienden hasta los asentamientos de Ar, en la frontera de Moab. De allí, los israelitas viajaron a Beer, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: Reúne al pueblo y yo les daré agua. Allí los israelitas entonaron el siguiente canto: ¡Brota, oh pozo! ¡Sí! ¡Canten sus alabanzas! ¡Canten de este pozo! ¡Que príncipes excavaron! ¡Que grandes líderes abrieron con sus cetros y varas! Luego los israelitas salieron del desierto y pasaron por Mataná, Naaliel y Bamot. Después fueron al valle en Moab, donde está la cima del monte Pisga, con vista a la tierra baldía. Después los israelitas enviaron embajadores a Sehón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: Permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Sehón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Jaasa. Así que los israelitas los masacraron a filo de espada y ocuparon su tierra, desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas, porque su frontera estaba fortificada. De manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluida la ciudad de Hesbón y sus aldeas vecinas. Hesbón había sido la capital de Sehón, rey de los amorreos. Él había derrotado al rey moabita anterior y se había apoderado de toda su tierra hasta el río Arnón. Por eso los poetas antiguos escribieron lo siguiente sobre él: Vengan a Hesbón y que sea reconstruida, que la ciudad de Sehón sea restaurada. Un fuego ardiente salió de Hesbón, un incendio de la ciudad de Sehón. Quemó la ciudad de Ar en Moab, destruyó a los gobernantes de las alturas de Arnón. ¿Qué aflicción te espera, oh pueblo de Moab? Están acabados, oh adoradores de Quemos. Quemos dejó a sus hijos como refugiados, a sus hijas como cautivas de Sehón, el rey amorreo. Los hemos destruido por completo, desde Hesbón hasta Dibón. Los hemos exterminado por completo, hasta lugares tan lejanos como Nofa y Medeba. Así pues, el pueblo de Israel ocupó el territorio de los amorreos. Después que Moisés envió hombres a explorar la región de Jazer, tomaron todas las ciudades de la región y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán. Pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Edrei. El Señor le dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que gobernó en Hesbón. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos y a todos sus súbditos. No quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app
y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca Lectura Pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 21 del libro de Números. Israel está a punto de entrar una vez más a la tierra de Canaán. Ya casi terminan los 40 años de peregrinación por el desierto. No se relata la historia de todos estos 40 años en detalle. Solo Dios presenta lo necesario para nuestra salvación. Lecciones que ayudan a fortalecer nuestra fe en medio de la adversidad. Por eso quiero recomendarte el libro Patriarcas y Profetas, los capítulos 38 y 39, para que tengas una comprensión más amplia de lo ocurrido en este capítulo 21. Hoy vamos a realzar algunos detalles importantes, relevantes, para que nuestra fe se mantenga firme ahora que estamos a las puertas de la tierra prometida, de la Canaán celestial, la nueva Jerusalén que ha de descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. También quiero invitarte a formar parte de esta familia de esperanza. Suscríbete ahora a este canal. Si ya te has suscrito, hazte miembro de este canal, apoya este ministerio de la predicación del Evangelio, donde cada día exponemos la palabra del Señor. Permítele a la Escritura que sea su propio intérprete. Al terminar este video, compártelo con otras personas y así juntos continuaremos ese crecimiento sistemático de las Sagradas Escrituras. Gracias a todos los que diariamente dejan sus comentarios, me envían mensajes de agradecimiento, de bendiciones, con pedidos de oración. También estoy orando por aquellos que específicamente me han escrito sus problemas personales, en su lucha con su vida familiar, en su relación amorosa, sus problemas de parejas, sus problemas en la crianza de sus hijos, su lucha espiritual en medio de sus tentaciones. El Señor es nuestra fortaleza. Y esa lección también la debía aprender Israel en el desierto. Vamos a ver algunos detalles importantes del capítulo 21. En medio de victorias y derrotas, el pueblo de Israel está prácticamente a punto de entrar a la tierra de Canaán. En el contexto, y como vemos en el mapa, el reino de Edom le impidió a Israel pasar por su territorio para poder llegar a la tierra de Canaán. Veamos un momento el mapa y vamos a ver allí que este mapa, por supuesto, está en el contexto de todo el Antiguo Testamento. Vemos el reino de Israel y el reino de Judá en color azul y en color naranja, ya después de el rey David, a Salomón y los descendientes que continuaron el linaje real, hicieron que todo el territorio de Israel fuese dividido. En la parte sur de lo que llegó a ser el territorio de Israel y de Judá está la tierra de Edom. El plan original era que Israel pasara por el medio de Edom y llegara al territorio de Canaán que Dios le había prometido. Debido a que Edom no permitió la entrada por sus territorios, Israel le tocó que dar la vuelta por la parte oriental, es decir, llegar a los reinos de Moab y de Amón. Tuvieron que llegar a esos lugares. Y dice el versículo 1 del capítulo 21 que cuando Arab, el rey cananeo, que habitaba en el sur de Canaán, oyó que venía Israel por el camino de los centinelas, atacó a Israel y le tomó prisioneros a una parte de los israelitas. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo: si entregas a este pueblo en mi mano, destruiré sus ciudades. Claro, esa era la promesa del Señor.
no hay nada nuevo en este voto que Israel está haciendo. En realidad, Israel está renovando el compromiso con Dios en ese momento, porque Dios ya le había prometido que les daría la tierra de Canaán. Pero ellos hacen un voto muy similar al que hizo Jacob cuando vio la escalera en aquella visión que tuvo cuando huía de su hermano Esaú. Jacob hizo un compromiso: Señor, si tú vas conmigo, tú serás mi Dios y todo el diezmo apartaré para ti. Así dijo Jacob. Pero era una renovación de compromiso porque Jacob ya había nacido en un hogar que tenía una relación con Dios. Israel estaba renovando su relación con Dios. Estaba reconociendo que necesitaba ser fiel. Y dice el versículo número 3, y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo. Y los israelitas destruyeron a los cananeos y sus ciudades, y llamaron a aquel lugar Horma, que significa destrucción. Aquí vemos el inicio de la conquista, lo que debió haber sido la motivación para continuar siendo fiel al Señor, la motivación para conquistar las tierras que Dios le había prometido, alcanzar el ideal que sus padres no habían alcanzado. Esta nueva generación tenía esa oportunidad. Y aquí ya hay una lección para nosotros. Mis queridos amigos, tú y yo estamos a las puertas de recibir la recompensa eterna de entrar a la santa ciudad, a la Nueva Jerusalén. Hoy, este día debe ser un día de victoria. Hoy debe ser un día de compromiso. No salgas de tu casa, no empieces tus actividades sin antes hacer una oración y una entrega total de tu vida al Señor. Ponle en las manos de Dios tu familia, tus planes, tu trabajo, tus incertidumbres, tus miedos. Tú estás saliendo a la calle no para enfrentar solo las dificultades del día a día, sino para lograr conquistas, victorias. Y esas victorias las podemos lograr porque el Señor está a nuestro lado. La fuerza de Israel no estaba en su planeación estratégica militar. La fuerza del pueblo de Israel estaba en la compañía del Señor. Hace muchos años que los cananeos ya habían sido condenados por su pecado, pero la ejecución de ese juicio no se había llevado a cabo porque el pueblo de Israel no había confiado en el Señor. Ellos eran los instrumentos de Dios para castigar el pecado de los habitantes de la tierra de Canaán. Hoy nosotros somos instrumentos de Dios para advertir a un mundo sobre las consecuencias que han de venir. A partir del versículo 4 vemos que después de esta circunstancia, de esta pequeña victoria, después partieron del monte Hor camino del Mar Rojo. Hicieron una vuelta porque Edom no les permitió entrar por su territorio. Y el pueblo se impacientó por el camino y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Cuál fue el problema aquí? La falta de paciencia, la desesperación, la impaciencia, dice el versículo, la falta de perseverancia. Ese es también el problema que tenemos el día de hoy. No somos pacientes, no somos perseverantes. Vemos las dificultades, no vemos las victorias. El capítulo 21 comienza con una victoria. La idea era que las victorias siguiesen sucediendo. Pero aquí vemos a un pueblo que se impacienta. Quiere llegar ya a la tierra de Canaán. Nosotros desearíamos que Cristo viniese ya, de que le pusiese fin al pecado de una vez. Pero ¿por qué no somos perseverantes? ¿Por qué no somos constantes? ¿Por qué nuestra fe flaquea? ¿Por qué nos apartamos del camino que el Señor nos ha señalado? Muchas personas que hace algún tiempo tenían una fe, tenían ese deseo de adorar a Dios, querían ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Hoy se han apartado del camino, hoy se han entregado a los pecados, hoy su fe ha flaqueado terriblemente. Hoy su condición postrera es peor que la primera. Israel se impacientó. Mi querido amigo, el libro de Apocalipsis dice, aquí está
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. Aquí está la perseverancia. La palabra paciencia en griego que aparece allí en Apocalipsis capítulo 14 es hupomoné, que significa cargar, portar, llevar una carga, pero caminar con esa carga, ser perseverante, constante. Israel perdió la paciencia y comenzó a murmurar, y esa murmuración trajo consecuencia. Ellos dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto donde no hay pan ni agua? ¿Cómo que no había pan ni agua? Esta gente está actuando sin pensar. Dios había proveído agua hace poco tiempo, cuando Moisés también perdió el control, pero Dios proveyó el agua y el pan caía todos los días. A veces somos demasiado desagradecidos y desconsiderados con las bendiciones que recibimos del Señor. Dice la parte final del versículo 5, ya estamos cansados de este pan tan liviano, haciendo referencia al maná. Estamos hartos de esto. Estamos cansados de lo mismo. Yo quiero preguntarte en este día, ¿te sientes tú cansado de adorar a Dios? ¿Te sientes cansado de estudiar la Biblia? ¿Te sientes cansado de orar? ¿Te sientes cansado de la iglesia a la cual participas constantemente? ¿Qué has pensado hacer con tu vida? Si hoy estás dedicando tiempo al estudio de este capítulo, es porque estás interesado en tu salvación. Yo quiero invitarte a que seas perseverante, porque yo no conozco las dificultades que tú vas a vivir el día de hoy, ni mañana, ni la próxima semana, ni el próximo año, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Vamos a tener luchas, pero hoy la invitación del Señor es a ser perseverantes, ser constantes. Versículo número 6. El Señor envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo y murió mucha gente en Israel. No fue que Dios envió las serpientes, aunque el relato diga Dios envió serpientes. Dios permitió que las serpientes llegaran porque la protección del Señor estaba con Israel. Las serpientes siempre habían estado allí. Esas serpientes venenosas en el desierto siempre habían vivido en el desierto. Solo que la protección del Señor impedía que las serpientes tocaran al pueblo de Israel. Tú no te imaginas la cantidad de veces que Dios te ha protegido. Tú no te imaginas la cantidad de circunstancias que han estado sucediendo a tu alrededor, y la protección del Señor ha estado cubriéndote de todos los males. Algún día lo sabremos. Cuando lleguemos a la patria celestial, el Señor nos mostrará cómo fue su protección con nosotros, cómo nos libró de la muerte en ocasiones anteriores. Cuando Dios permite la muerte de sus hijos, es porque tiene algún plan de salvación, no solo para nosotros, sino para las personas que están alrededor de los que perecen. Dios tiene el control de todo. Dios permitió que las serpientes llegasen para que Israel se diese cuenta que estaban en peligro siempre, y Él había sido su protector. Dios quitó la protección. Llegará un tiempo en este mundo de que Dios retirará su protección de toda la humanidad, y los fieles siempre seguirán siendo fieles en medio de la adversidad. Dios va a mostrar públicamente a todo el universo de que los fieles en medio de las pruebas de fuego seguirán confiando en el Señor. Cuando vengan las serpientes venenosas a tu vida, busquemos a Dios más constantemente. Dios permitirá en algunas ocasiones las adversidades para demostrar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, para ver si nuestra fe está firme o está tambaleante. El versículo número 7 dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Claro que Dios quería quitar las serpientes, pero Él quería, sobre todas las cosas, que su pueblo realmente fuera
convertido, que no actuaran por impulso. Una cosa es estar convertido y otra cosa es estar convencido. Israel estaba convencido de que habían pecado y lo estaban reconociendo, pero no estaban convertidos. Necesitamos estar convencidos y también convertidos. El estar convertido implica el cambio de mentalidad, el cambio de rumbo. Tú puedes estar convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Estás convencido de que Cristo es Dios. Estás convencido de que Cristo viene, pero no estás convertido. Y esa es la razón por la cual estamos actuando erradamente. Y esa transformación, ese cambio solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Dice el versículo 8, y el Señor dijo a Moisés, haz una serpiente como esas y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido, que mire la serpiente y vivirá. ¡Qué circunstancia tan extraña! Recordemos que Dios había prohibido la idolatría. Con el becerro de oro se demostró que Israel necesitaba una transformación muy grande porque no habían pasado 40 días cuando ya estaban adorando un becerro de oro que les recordaba la esclavitud en Egipto. Dios había hecho o había mandado hacer un arca de madera con 2 querubines dentro del lugar santísimo. Pero esos querubines no eran para la adoración. La serpiente que manda el Señor a hacer, que yo no sé cuánto tiempo duró Moisés haciéndola, tuvo que haber sido muy rápido porque las serpientes venenosas estaban matando a muchas personas, así que se tuvo que haber hecho una serpiente rápida, no muy elaborada, pero allí estaba la imagen de una serpiente. En toda la Escritura, la imagen de la serpiente es la representación del pecado y de la maldad. A Satanás se le llama la serpiente antigua, diablo, Satanás, que engaña al mundo entero. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos que Satanás utiliza la serpiente para engañar a Eva. Ahora estas serpientes venenosas del desierto le están quitando la vida al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios utiliza la imagen de una serpiente que no era para adoración? Solo había que mirarla, había que contemplarla. En la mente de las personas que estaban sufriendo el terrible dolor, no le veían la lógica entre mirar y ser sanados. Pero una verdad espiritual tenía Dios para con su pueblo y la tiene para nosotros. El Señor Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La contemplación de la fe. Mirar esa serpiente de bronce era una muestra de fe. No le veo la lógica. ¿Cómo me voy a sanar viendo un objeto metálico? ¿Cómo me voy a salvar viendo un objeto que tiene la forma de aquel que me hirió de muerte? Pero así actúa la fe. Dios dio una orden y había que obedecerla. Dios quería mostrar una verdad espiritual. Y esa verdad es que Cristo, el Mesías, tomaría la forma de pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros. Y así como la serpiente es el símbolo de la maldad, el Señor asumió nuestra maldad. Y si contemplamos a Cristo asumiendo nuestro pecado, entonces podremos ser salvos, porque nuestra perspectiva de vida cambiará. Cuando tú miras a Cristo en la cruz, cuando ves la serpiente que representa a Cristo, esa serpiente que es el símbolo del pecado, cuando nos damos cuenta que el Señor se hizo pecado por nosotros, nuestra vida no puede ser igual. Cuando vemos la vida de nuestros padres que se han sacrificado por nosotros, cuando vemos todo lo que ha hecho, nuestro amor crece por ellos. Quizá cuando somos jóvenes no valoramos el sacrificio de nuestros padres. Cuando ya somos padres nos damos cuenta que realmente ser padre es una tarea fuerte, una responsabilidad muy grande. Cuando nosotros realmente vivimos la vida cristiana, entendemos lo que el Señor hizo, miramos a Cristo en la cruz y el rumbo de nuestra vida debe cambiar. Pero por sobre todo, nuestro pecado es quitado, nuestra maldad es extraída de nuestra vida. El Señor asume nuestra responsabilidad y nos da una nueva oportunidad para vivir.
Esto claramente es un mensaje de esperanza para nosotros. Dice el versículo número 9, y Moisés hizo esa serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y cuando alguien era mordido por alguna serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando la persona era mordida, tenía que aceptar por fe, no que la serpiente era milagrosa, sino que el poder de Dios proveía sanidad. Jesucristo provee sanidad para nosotros. Debemos contemplarlo y aceptar en nuestra vida la obra del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por último, hay un despliegue, después de esta circunstancia, hay un despliegue del pueblo de Israel a los territorios de Moab y de Amón. Y dice el versículo número 10, después los israelitas partieron y acamparon en Obot, partieron de Obot, se asentaron en Ije, a Barín, en el desierto que está frente a Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon al valle de Zaret. De allí partieron y acamparon en la parte de Amón, que está en el desierto, que sale por el territorio de los amorreos, porque Amón es el límite de Moab, como podemos ver en el mapa. Moab y Amón eran dos territorios que estaban cerca y que le impedían el paso a Israel a la tierra de Canaán. Ellos tenían que pasar por allí. Después el versículo 21, cuando se nos muestra todos en la travesía, todos los recorridos del pueblo de Israel, vemos que de allí Israel envió embajadores a Sejón, rey de los amorreos, a decirle lo mismo que se le dijo a los edomitas: déjame pasar por tu territorio. No iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos el agua de los pozos, por el camino real iremos hasta pasar el territorio. Pero Sejón, el rey de Moab, al igual que el rey de Edom, no dejó pasar a Israel por su territorio. Antes juntó a todo su ejército y salió contra Israel en el desierto. A diferencia de Edom, Edom no salió al encuentro para batallar con Israel, simplemente los amenazó, e Israel, como no tenía orden del Señor para atacarlos, se desvió por el camino hasta llegar a Moab. Pero en este caso, Sejón, rey de Moab, sí, no solamente amenazó, sino que también salió al encuentro de Israel para atacarlos. E Israel lo hirió a filo de espada y tomó su tierra desde Armón hasta Jabob, solamente hasta las fronteras de los amonitas, porque su frontera estaba fortificada. Israel tomó todas esas ciudades y habitó en todas las ciudades amorreas, en Esbón y en todas sus aldeas. Así que conquistaron con el poder de Dios, conquistaron el territorio de Moab. Después de una leve victoria, una derrota, el pueblo de Israel se levanta, conquista con la ayuda del Señor. Dios le da la orden, ellos conquistan esos territorios, viven por un tiempo allí, pero tenían que seguir avanzando. De hecho, esta historia de Moab y de Amón será importante para conocer muchos relatos y para entender muchos textos que vamos a leer más adelante. Dice el versículo 31, así Israel habitó en la tierra también del amorreo. Después Moisés envió a reconocer a Jazer, y los israelitas tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Entonces los israelitas volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, con todo su ejército a pelear en Idrei. Entonces el Señor dijo a Moisés: no temas. Mis queridos amigos, este mensaje también es para nosotros. No temas. En medio de una derrota vienen nuevas victorias si ponemos nuestra mirada en el Señor, y el Señor está con nosotros y nos dice: no tengas temor. En tu mano lo he entregado, dice el Señor, a él y a todo su ejército y su tierra. Harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habita en Esbón. Y los israelitas lo hirieron a él y a todo su pueblo, no dejaron a nadie con vida y poseyeron la tierra. Algo interesante que me llama la atención es que aquí tanto el rey de Basán como el rey de Moab, rey de los amorreos, salieron al encuentro para atacar al pueblo de Israel. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, nos defendemos.
Pero tú y yo no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. En este caso, estas naciones paganas habían consumido ya su tiempo de gracia, y Dios hace tiempo ya que los había condenado, pero no habían recibido el juicio. Hoy vivimos en un mundo condenado por el pecado, pero mientras haya vida hay esperanza para nosotros. Ellos pudieron haberse arrepentido, pero no lo hicieron. Israel cambió su manera de pensar, salió a conquistar y confió en el Señor. Siguieron cometiendo errores, pero siempre hubo un remanente fiel. Hoy tú y yo estamos a la puerta de la Canaán celestial. Es momento de salir a conquistar. Cuando el enemigo nos ataque, nos defendemos con toda la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, que es la Biblia, y con el escudo de la fe, calzados los pies con el apresto del Evangelio y nuestra cabeza cubierta con el yelmo de la verdad. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, hoy es un día de victoria. Pongámonos en las manos del Señor, miremos a Cristo en la cruz y salgamos a conquistar. Israel vio la serpiente de bronce, aceptó por fe la salvación del Señor y salieron a conquistar territorios con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy nosotros saldremos a conquistar y a fortalecer nuestra fe, porque en medio de esta batalla, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros somos nuestros propios enemigos. Israel era su propio enemigo y necesitaba reconocer su condición actual. Para nosotros, esto es un mensaje de esperanza. Vamos a orar. Querido Padre, en este día nos colocamos en tus manos para que nos ayudes a ver a Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero que hoy es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores en medio de esta batalla espiritual contra nosotros mismos, contra el pecado que está dentro de nuestro ser y que nos separa de ti. Transfórmanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos en nuestra lucha diaria dentro y fuera de nuestro hogar, porque solo tú eres nuestra fortaleza. Gracias por la oportunidad que nos das de reconciliarnos contigo cada día. Hoy es un día de victoria. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana en nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez. Que Dios te guíe a lo largo de todo este día. Capítulo 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vieron a Beer, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores.
Lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa, y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón. Porque fuego salió de Hesbón, y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en vida, y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Y así dice el próximo tema. Muévete, cristiano. ¡Qué rico! ¡Muévete, cristiano! A los cristianos presentes les traigo de corazón este mensaje que traigo, dedicado en mi canción. ¡Gózate! Oye, hermano de la iglesia del Señor, traigo este clamor como un saludo a los que por gracia recibieron libertad y usan la verdad como su escudo. No hay dardo que mate a la verdad cuando te defiende el Señor. Vamos unidos con la espada de Jehová, muévete con todo el corazón. Aquí y allá, pueblo de Jehová, dándonos la mano, proclamemos la verdad. Proclamemos aquí y allá, pueblo de Jehová, dándonos la mano, proclamemos la verdad. No te quedes como un bobo. Muévete. Oye tú, mira, muévete. Todo el mundo goza sin mirar atrás, sin ver que Jesús nos da la vida. Es que está salvado, casi nunca mira atrás, para no manchar sus vestiduras. Siempre recordemos de dónde nos sacó. No podemos ser indiferentes. Vengamos unidos proclamando la verdad, predicando su palabra a la gente. Aquí y allá, pueblo de Jehová, dándonos la mano, proclamemos la verdad. Proclamemos aquí y allá, pueblo de Jehová, dándonos la mano, proclamemos la verdad. Y avanza mi gente, que Él está en llegar. Muévete, cristiano, muévete, predicando el evangelio de la salvación. Muévete, cristiano, muévete, proclamando el evangelio de la salvación. Muévete, cristiano, muévete, en contra del pecado, la droga y la maldad. Muévete, cristiano, muévete. Dilo bonito, Jimmy, rompiendo palitos. Muévete, cristiano, muévete,
muévete. ¡Qué rico! Dilo, Hernán. Y muévete, cristiano, y muévete, mi hermano, y muévete para allá, y muévete para acá, y muévete con Cristo, muévete Puerto Rico, muévete en Colombia, muévete en Medellín, muévete cristiano. Así lo gozan en Latinoamérica, moviéndonos con ritmo. En ti mismo, ni en tu religión. Oye, varón, muévete, cristiano, muévete. Predica de Cristo con amor y de corazón. Muévete, cristiano, muévete. Muévete, mi hermano, muévete, mi hermano, en tu nación. Muévete, cristiano, muévete. Predica de Cristo con amor y de corazón. Muévete, cristiano, muévete. Zumba Caribe. Cristiano, muévete. Cristiano, muévete. ¡Goza! El movimiento. Máquina, máquina, máquina. Predicando y alabando, es la iglesia del Señor. A los enfermos van sanando por todas partes. Muévete.